Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Rubén Herbosa, piloto Honda Phoenix Racing y corro acá en GNCC hace este mi segundo año. Bueno, este es mi segundo año consecutivo acá en Estados Unidos. La verdad, esto es una modalidad súper diferente a la que estaba acostumbrado, que era correr el enduro mundial en Europa. Esto es una versión cross country, lo que significa que pasamos 3 horas arriba de la moto. Es tipo una maratón, donde partimos y terminamos en un punto, damos alrededor de 7 vueltas. La vuelta dura alrededor de 30 minutos, son 12 millas por vuelta. Lo cual es bastante diferente el formato, diferente el entrenamiento, diferente la puesta a punto de la moto. Entonces la verdad me ha costado un poco agarrar el ritmo, pero estoy súper contento de la gente que está acá conmigo. Tengo un equipo increíble y el apoyo es súper bueno. Bueno, corro por Honda Phoenix Racing. La moto es una CRF 250 RX 2022, una moto competitiva, con ciertas preparaciones, con una amortiguación Öhlins y con escape FMF. Y también un estanque de combustible un poco más grande de alto flujo, debido a que paramos a hacer un refueling que dura alrededor de 10 segundos, entonces de alta compresión el estanque y también el embutido. He querido proponerme dentro de mi mente, dentro de mis metas, correr el 250 para poder ganar un título XC2 Pro. Y bueno, consecutivo eso, una vez terminado eso, ojalá tener el triunfo este año. Me pasaría a la categoría adulta, que es la 450, donde también nuestro amigo Joseph García va a disputar estas tres primeras carreras acá en Estados Unidos. En ciertas ocasiones la 250 es mejor que la 450. Te pongo un ejemplo. Después de esta primera fecha que acá en South Carolina, en Big Bog, nos vamos a Palatka, que es en Florida, donde solamente arena. Ahí los pilotos que tienen 250 como yo tenemos un poco de desventaja, debido a que la arena es más pesada y necesitamos un poco más de potencia. Pero en zonas trabadas como lo de esta carrera, con terreno más duro, yo creo que somos bastante competitivos, así que podemos pelearle un poco a los punteros de la 450. Esta es mi Honda CRF 250 RX, modelo 2022. Partimos por la parte delantera de la moto, ocupamos llanta Mush y un disco original. Después ocupamos este año suspensión de Öhlins, una suspensión súper competitiva, tenemos el apoyo de Öhlins Estados Unidos. Ocupamos una tapa Hinson, que es un embrague campana más duro para que resista un poco el uso por las 3 horas, debido a que en el mundial el uso podíamos parar y cambiarlo. Acá son 3 horas y no hay que cambiar nada. Ocupamos una cola y múltiple FMF, que la verdad te da un poco más de potencia en la moto comparado con el stock. Este es un estanque súper especial, IMS, un estanque más grande de lo común. Si se fijan, este es el estanque donde uno llega y hace el refueling, combustible de alto flujo. La verdad que la parada dura alrededor de 10 segundos, lo cual hay que ser súper eficiente en eso, porque uno gana un par de segundos y que al final de la carrera son súper importantes. Acá ocupamos un disco Mush sólido para el barro, que específicamente a mí me gusta mucho porque castigo mucho el freno trasero, entonces me permite ocuparlo más y que me dure por 3 horas. Acá ocupamos un embrague hidráulico que resiste un poco más, el uso de mi mano también se cansa un poco menos porque es un poco más blando. Ocupamos estos protectores, que son protectores de rayadores, para tener un incidente o irse contra una rama o caerse. Y bueno, lo demás ya está. Este es una pichicata que me gusta a mí, es un stopping en el asiento. La verdad que cuando uno se corre con bastante barro, el trasero se tiende a resbalar bastante y esto me ayuda a parar un poco el deslizamiento. Y bueno, la verdad, y lo más importante, que se le agarre el grip. Ocupamos neumáticos Pirelli, adelante y atrás, Muses Pirelli. Y bueno, la moto en realidad esta tenemos también un motor un poco tocado por el equipo, pero es una moto súper competitiva ya, así como está original. Y bueno, ahora falta a darle acá, nada más que eso. Otro detalle súper importante que nos han dado cuenta es que tenemos el doble switch. Un switch acá y un switch acá arriba. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Este es el primer switch que tenemos de botón de encendido y este es el segundo. Por si es que nos caemos, rompemos esto, podemos prenderla acá abajo. Es un botón de seguridad. Y después las suspensiones
bueno, no hay un secreto, yo me gusta manejar con una puesta a punto un poco dura, rígida, porque la verdad que acá los circuitos se rompen mucho y bueno, eso me hace que los baches los pegue un poco más redondo y que no rebote tanto. Así que esta es la moto, se las presento y ya veremos qué mañana puedo hacer con ella. Siguen conmigo que les voy a mostrar un poco el camión, cómo funciona el equipo. Acá es donde guardamos las motos, donde los mecánicos trabajan, hacen suspensiones. Bueno, en todos esos cajones tenemos repuestos, escape, gráfica, neumáticos. Y acá en esta parte, esta es la parte más importante del camión, donde los pilotos, entre comillas, descansamos, nos estiramos y vemos un poco de película o las carreras y tratamos de mantenernos comunicados. Así que este es nuestro lugar como de descanso. Así que la verdad que tenemos todo el apoyo acá fundamental para poder desarrollar la carrera de la mejor manera. Y esta es una parte súper importante donde nosotros ocupamos durante todo el día, viernes, sábado y casi domingo, son bicicletas. Tenemos bicicletas Specialized con el apoyo de Specialized Estados Unidos. Por lo tanto, la verdad que pedaleamos mucho el día viernes, mucho el día sábado para poder hacer un reconocimiento eficiente y súper concentrado en la pista. En comparación al mundial, uno camina, acá agarramos la bike. Así que acá están las bicicletas, esta es la mía, esta es la de mi compañero de equipo y esta es la de otro piloto. Así que con esto tenemos todo lo fundamental para poder ganar.